se nos pide resolver la siguiente ecuación diferencial. Y' es igual a y cuadrada menos 4. Y esta ecuación diferencial sujeta a la condición inicial y de 0 igual a menos 2. Por el momento evitaremos trabajar con la condición inicial, puesto que no tiene ningún caso tomarla por el momento. Esto será necesario trabajarlo hasta el final, cuando nos aproximemos a la función que cumple o verifica esta igualdad. Para comenzar, debemos observar que esta y' es una notación compacta de la notación de Leibniz de y de x. Por lo tanto, debemos cambiar esa y' por dy de x. Vamos a comenzar entonces por efectuar ese cambio. Dy de x es igual a y cuadrada menos 4. Esto lo hacemos con la finalidad de hacer algo que se llama separación de variables. Toma nota de esto, por favor, porque es uno de los métodos que se emplean para la resolución de ecuaciones diferenciales. No es el único método, pero sí es uno que a veces por simple inspección se puede determinar que se puede usar. Separación de variables. ¿Cómo es esto? Observamos que tenemos una función que se llama y cuadrada menos 4 en términos de y en el lado izquierdo manejamos un diferencial en términos de y. Es decir, que podemos intercambiar para que cada cosa quede con su respectivo diferencial. Me vas a decir, bueno, ¿y dónde hay una x para que se intercambie y quede a ser parejita con su dx? No importa, el dx hace pareja con un 1. Para darme a entender, vamos entonces separando las variables como hemos dicho. dy, que es un numerador, permanece intacto. Y y cuadrada menos 4 es como si aquí estuviera multiplicando con un 1, pasa a dividir. Queda dy sobre y cuadrada menos 4 igual a este dx que está dividiendo, pasa a multiplicar con el 1 que está aquí invisible, y nos queda expresada la ecuación diferencial en esta forma. Si observamos, pues ha quedado ahora sí que, como dijeran por ahí, cada cual con su cada quien. El dy está está con su respectivo dy, y aunque no hay x, el dx está trabajándose aparte o alternativamente. A esta expresión, por este método de separación de variables que hemos aplicado, podemos aplicarle integración directa. Es decir, aplicamos el operador integral de este lado, pero como todo lo que se hace de un lado de la ecuación hay que hacerlo del otro, entonces queda la integral de ambos miembros de la expresión. Queda integral de dy sobre y cuadrada menos 4, que es igual a integral de dx. Esta separación de variables nos ha servido para acomodar nuestra expresión en una forma que sea inmediatamente integrable, o si no inmediatamente, si nos la deje en una manera más sencilla de trabajar. Continuando entonces, vamos a observar que esta expresión no es tan sencilla de integrar. Debemos hacer fracciones parciales. Trabajando por acá las fracciones parciales, hagamos un pequeño espacio aquí. Esta expresión, que se puede escribir como 1 sobre y cuadrada menos 4, factorizando el denominador, nos queda 1 sobre y más 2, es una diferencia de cuadrados perfectos, que multiplica a y menos 2. Estas dos expresiones que se han obtenido de la factorización son ecuaciones lineales no repetidas, y recordemos que a toda expresión de esta forma le corresponden fracciones parciales
de la forma a sobre y más 2 más b sobre y menos 2, donde a y b son constantes por determinar. Haciendo eso por acá, queda y más 2 por y menos 2, que es el común denominador, y arriba queda la multiplicación cruzada de los elementos. Quedará a por y menos 2, lo vamos a hacer de manera directa, a por y es ay, a por menos 2 es menos 2a, más b por y es by, más b por 2, que es 2 veces b. Vamos a eliminar este denominador porque se supone que si esta expresión de aquí corresponde a una igualdad con esta de aquí, lo que hay abajo es lo mismo que aquí, y si este lo mandamos a multiplicar con esta expresión, toda cosa dividida entre sí misma nos da la unidad, entonces esto y esto es como si desaparecieran. Por lo tanto, de aquí nos va a resultar un sistema de ecuaciones en donde vamos a agrupar parejitas, es decir, los cuates que tienen a y, estos dos, a y y by, los agrupamos y factorizamos la y. Entonces quedará a más b que multiplica a y. Si te fijas, a por y, a y b por y, by. Yo lo he factorizado ya de manera directa. Y vamos a dejar, digamos, a la chusma menos 2a más 2b es los términos independientes. Este es un sistema, digamos, de ecuaciones que se nos ha generado, ¿sí? En donde hay que igualar los coeficientes de las cosas que tengamos acá con los coeficientes de las cosas que tenemos aquí. Donde, si observas, en esta expresión no hay una y, por lo tanto, el coeficiente a más b de esta y, ante la ausencia de y acá, vale 0. Entonces, a más b es igual a 0. Y menos 2a más 2b es el término independiente de toda esta expresión. Debemos igualarlo con el término independiente de aquí, que es 1. Por lo tanto, menos 2a más 2b es igual a 1. Si de aquí despejamos a en términos de b, para hacer simplemente sustituciones, nos queda que a es igual a menos b, y reemplazando eso por aquí nos queda menos 2 por menos b, nos queda 2 veces b, más 2 veces b igual a 1. Aquí, reducción de términos semejantes, 4 veces b es igual a 1. Por lo tanto, b es igual a 1/4. Si regresamos a que a es igual a menos b, por lo tanto, a es igual a menos 1/4. Y de esta manera hemos conseguido obtener los valores de las constantes que van aquí para poder integrar. Entonces nos vamos por este lado y reacomodamos la integral con los valores de a y b que hemos obtenido, y haremos lo que sigue. Queda la integral de a, que vale menos 1/4, sobre y más 2, más b, que vale 1/4, sobre y menos 2, y todo eso con su respectivo diferencial de y. Continuando por acá, nos queda que las constantes pueden salir de la integral, y la integral se puede repartir para ambos miembros de este paréntesis. Por lo tanto, podemos hacer lo que sigue: menos 1/4 por la integral de dy sobre y más 2, más la constante sale 1/4 por la integral de dy sobre y menos 2. Y esto igual, aquí faltó, igual a la integral de dx. No hay que olvidarnos que estamos integrando a ambos miembros. Esta parte con fracciones parciales es para resolver la integral de este lado, y la otra es simplemente la integral del diferencial de x. Esto entonces igual a la integral de dx.
Si observamos, estas expresiones de aquí son integrables de manera inmediata. Por lo tanto, esto queda menos un cuarto de dy sobre una expresión a más b desemboca en el logaritmo natural de esa expresión. Logaritmo natural de valor absoluto de y más 2, por acá. Más un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto, de igual manera, ahora de y menos 2. Y esto igual, la integral de un diferencial es como si estos dos signos se aniquilaran mutuamente. La integral y la derivación son procesos inversos, por lo tanto la integral de la derivada de x es simplemente x. A esta parte de aquí debemos agregarle la constante de integración como siempre hemos hecho. Es x más c1. Eso es el método como siempre lo hemos trabajado. Por este lado observamos una diferencia de logaritmos. No nos vayamos a ir con la finta de que es una suma. Es como si este término estuviera acomodado de este lado y este por acá. En una diferencia, recordemos la propiedad de los logaritmos que dice que la diferencia de dos logaritmos naturales puede transformarse en el cociente de los argumentos, en el logaritmo natural del cociente de los argumentos de esos logaritmos. Por lo tanto, haciendo eso por aquí, queda, factorizando un cuarto, queda simplemente un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto del argumento del logaritmo que está positivo, es decir, y menos 2, esto sobre el argumento del logaritmo que es negativo, o sea, y más 2, y hemos simplificado estos logaritmos, y esto sigue siendo igual a x más c1. Como nuestro propósito es encontrar una función y o phi de x según se ve en el video precedente, entonces debemos ir despejando y de esta expresión de aquí. Para comenzar a hacer eso, despejamos este logaritmo y le quitamos el 1/4 que le estorba y lo mandamos a multiplicar con x y con c1. Por lo tanto nos queda que el logaritmo natural de valor absoluto de y menos 2 sobre y más 2 es igual a 4 por x, que es 4x, más 4 veces la constante c1. En este punto conviene hacer una aclaración. 4 veces c1, si c1 ya era una constante y está siendo multiplicada por otra constante, podemos entonces decir que todo esto se transforma en una sola constante. Entonces vamos a omitir llamar a esta expresión 4 veces c1 y la vamos a dejar expresada como una sola constante. Luego entonces debemos aplicar la función exponencial para retirar el logaritmo natural de aquí. Y nos queda entonces, agregándola por acá, e a la logaritmo natural de todo eso es igual a e a la 4x más c. Observemos, haciendo uso de las propiedades de los exponentes, que recordemos de nuestros cursos de precálculo que la multiplicación de bases iguales nos genera la suma de los exponentes de dichas bases. Esto se queda a la misma base y se suman sus exponentes, que son 1. Eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí, viéndolo en esta parte. Debemos ahora regresarnos a la multiplicación de bases iguales que nos genera esta parte de aquí. Haciendo eso por aquí, nos queda e a la logaritmo natural de y menos 2 sobre y más 2, que es igual a e a la 4x que multiplica a e a la c. Observa lo que hemos hecho. Si multiplicamos estas dos cosas se genera esta expresión que está por aquí. Entonces observa otra cosa. ¿Recuerdas lo que había ocurrido aquí? 4 veces c1 que compactamos en una sola constante.
Bueno, eso mismo haremos por aquí. E es el número de Euler y C es una constante, entonces todo esto se comporta como una sola constante que volveremos a llamar C, de manera que toda esta expresión por acá quedará expresada como CE a la 4X. Enseguida entonces, cancelando E a la logaritmo natural, estas dos son recíprocas entre sí, entonces se cancelan, nos queda que Y menos 2 sobre Y más 2 es igual a C por E a la 4X. Vamos a despejar de una vez Y menos 2 y vamos a tratar de ir despejando de una vez la Y para obtener el valor de la función. De aquí Y más 2 está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar a este lado. Entonces la quitamos de aquí. Enseguida vemos que C por E a la 4X debe introducirse haciendo propiedad distributiva con los elementos de este binomio. Por lo tanto nos queda Y menos 2 igual a Y por CE a la 4X más 2 veces CE a la 4X. Hemos efectuado este producto. Continuando por acá, veíamos que nos proponíamos despejar el valor de Y y cada vez estamos más cerca de lograrlo. Vamos ahora simplemente a hacer una transposición de términos y diremos que Y, este menos 2 lo mandamos al lado derecho de la ecuación y el YC a la 4X lo mandamos al lado izquierdo. Está positivo, llega negativo. YCE a la 4X, que es este término, y 2CE a la 4X queda igual, pero este 2 está negativo, llega positivo. De aquí observamos que es muy fácil factorizar a Y, entonces la factorizamos, sacamos a Y y decimos, hay que multiplicarla por lo que le falta para convertirse en esto, que es un 1. Y por 1 es Y, menos lo que le falta a esta Y para convertirse en esto, que es CE a la 4X. Esto igual, fíjate que aquí también es posible factorizar el 2 porque es factor común. Entonces queda 2 veces lo que le falta al 2 para convertirse en esto, que es CE a la 4X más 1. Finalmente de aquí despejamos a Y y diremos que Y es igual a esto que permanece quieto 2 veces, reacomodando un poco, los dos términos son positivos, podemos poner primero el 1 más CE a la 4X, y todo eso sobre este término está multiplicando, pasa dividiendo sobre 1 menos CE a la 4X. Hasta aquí hemos resuelto la ecuación diferencial por el método de separación de variables, que consiste en encontrar una función y o phi de x que satisfaga esa ecuación diferencial. Vamos ahora a aplicar la condición inicial y de 0 igual a menos 2. Esta ecuación la vamos a nombrar 1 para poder recordar con qué se está trabajando o con qué debemos de trabajar. Debemos entonces aplicar la condición inicial, y aplicar la condición inicial es tanto como decir que debemos encontrar el valor de C para que sea una solución particular a esa ecuación diferencial. Debemos reemplazar estos componentes en la ecuación que hemos encontrado, en la ecuación y que hemos encontrado.
Si te causa problemas verla así, puede ser que te resulte más familiar ver esto, f evaluada en 0 igual a menos 2. Recordemos que lo que hay en el paréntesis es la x y la función evaluada en ese valor de x devuelve un resultado para y. Entonces, fíjate bien, reemplazando esos componentes en la ecuación obtenida, menos 2 es el valor para y. ¿Dónde tenemos y? Del lado izquierdo. Entonces, vamos a trabajar la condición inicial por acá, denotándola como CI, condición inicial. Y entonces decimos, si y vale menos 2, vámonos por este lado, menos 2 debe ser igual a 2 que multiplica a 1 más CE a la 4x, pero x para la condición inicial debe valer 0. Entonces hacemos eso por aquí. Y abajo lo mismo, pero 1 menos CE a la 4, 0. Observamos que 4 por 0 es 0 y toda base elevada al exponente 0 es 1. Por lo tanto, esto de aquí se hace 1. Y esto de acá también se hace 1. De aquí nos queda solamente 1 más c sobre 1 menos c. Trabajándolo un poco por acá para evitar confusiones, menos 2 debe ser igual a 2 por 1 más c sobre 1 menos c. Debemos observar que ocurre aquí un pequeño dilema, algo insalvable, porque no hay valor para c que haga que se verifique esta igualdad. ¿A qué me refiero? Si nosotros resolvemos esta ecuación de aquí para c, nos queda que c es igual a menos 1. Y si yo resuelvo esta ecuación de abajo, 1 menos c para c, queda que c es igual a 1 positivo. Si reemplazo estos componentes aquí, 1 menos 1 es 0 y 1 menos c es 0, 0 sobre 0, aparte de ser una indeterminación, sencillamente nos provoca que 2 por lo que haya aquí no es igual a menos 2. Por lo tanto, no es posible extraer de aquí el valor para c en términos de esta condición inicial. Lo que sí es posible hacer es dar solución a la ecuación diferencial con valor inicial o para valores iniciales si en esta ecuación que ya habíamos obtenido y que hemos nombrado 1, hacemos que c simplemente valga 0. Nosotros le damos el valor 0 para obtener una función y de valores iniciales que nos satisfaga esa ecuación. Haciendo eso por acá, queda y igual a 2 por 1 más c, que hemos decidido darle el valor de 0, por e a la 4x sobre lo mismo pero con el signo contrario. Y observamos que todo esto se hace 0, 0 por algo es 0, acá ocurre lo mismo, y 1 sobre 1 es 1 y 2 por 1 es 2. De manera que hemos obtenido el valor para y con respecto a valores iniciales que satisface esa ecuación diferencial. Adicionalmente, podemos observar, y me podrás decir u objetar, que a esta ecuación le da solución tanto el valor menos 2 como el valor 2, porque ambos elevados al cuadrado se hacen positivo y la diferencia de esto hace que la derivada sea 0, que es el propósito. Pero si recuerdas, precisamente lo que habíamos hecho aquí nos presentaba el inconveniente de que no había ningún valor finito de c que nos proporcionara el valor menos 2. Por lo tanto, esa solución se descarta como solución de esta ecuación diferencial. Y la solución válida para ella es y igual a 2. Con esto hemos concluido el ejercicio.